Hola amigos, nuevamente un rato con vosotros para tratar de seguir transmitiendo conocimiento de la geografía, de la historia y de la Biblia, ¿vale? En este caso no vamos a hablar de ciencia, pero sí que vamos a hablar de historia, ¿vale? Vamos a hablar del primer templo, segundo templo, tercer templo, incluso templo en Jerusalén, la explanada de las mezquitas. Vamos a ver un poquito. El primer templo ya sabéis que fue destruido por los babilonios, ¿vale? Llevaron cautivo a todo, bueno, no todo, pero casi todo el pueblo de Israel. Se lo llevaron cautivo a Babilonia, estuvieron 70 años, luego volvió Esdras, Nehemías y volvieron a levantar, que era el templo, ya muy reducido, ya no era el de antes, la gente lloraba, el que conocía el primer templo y el que fue construido después, pues ya estaba en unas dimensiones mucho más pequeñas y en épocas también muy difíciles, ¿no? Lo construyeron. Después, ese templo, que como digo estaba bajo mínimos, pues Herodes lo engrandeció, ¿vale? Por eso es el templo. El segundo templo era el de Esdras y Nehemías, pero el segundo templo pues era el de Herodes, ¿vale? Lo engrandeció, etcétera, hizo un monumento fenomenal, pero en el año 70 fue destruido por el Imperio Romano. Estaba allí el general Tito, que luego fue emperador, pero en ese tiempo no lo era. Así que bueno, ahora mismo pues están las mezquitas, la explanada de las mezquitas, la de Al-Aqsa y la de Omar, ¿vale? Que es la que tiene la cúpula dorada, ¿vale? Pero tenemos que hablar del tercer templo. Entonces, que habrá un cuarto también. Vamos a hablar del tercero. Está en Apocalipsis 11:1, dice: levántate, mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, el patio de afuera del templo ha sido entregado a los gentiles. Estaríamos en ese tiempo. Ahora mismo el gobierno, en este caso de Jordania, tiene la autoridad de la explanada de las mezquitas. Sé que ahora mismo está bajo unos acuerdos que quieren que se les permita a los judíos, hebreos, israelitas, construir ahí, que sería el tercer templo. Aquí nos dice un dato claro: no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y claro, los árabes pues son gentiles, no tienen que ver con Jacob, con Israel en este caso. Sí con Abraham, pero no con Jacob. Seguramente que esto es un poco chocante para ellos, pero tenemos que decirlo, ¿no? Pero ellos hollarán, en este caso pisotearán, o sea, harán mal uso de zona de los gentiles, en este caso que es el patio exterior, ¿vale? Quiere decirse que ahora, si Dios lo permite, se construirá ese templo, pero estará rodeado de edificios de gentiles. En este caso, seguramente las dos mezquitas, ¿vale? Pero levanta y mide el templo, le dice el texto, y el altar, y a los que adoran en él, ¿vale? Bien, entonces, varios comentaristas cristianos nos dicen que creen que ese templo será el de la angustia de Jacob. Quiere decirse que se va a construir en tiempos difíciles, como dice Daniel, ¿verdad? Será construido deprisa. Hoy por hoy es que en 3 meses ya está todo listo, incluso las prospecciones que tienen que hacer los arquitectos y los ingenieros de caminos y todo eso ya están hechas para saber cómo tienen que construirlo, ¿no? Y que se va a construir muy rápido y en tiempos difíciles, pero ese tercer templo va a ser profanado por el anticristo. Él va a hacer algo ahí, en ese lugar santísimo, ¿vale? Ese lugar santo, y de alguna forma, pues, ese va a quedar reprobado, ¿vale? Bien, Daniel 9:25 dice: y se volverán a edificar la plaza y los atrios y el muro, que tiene que ver con la obra, en tiempos angustiosos, ya lo hemos dicho, tiempos difíciles. Y el 11:31, se levantarán sus tropas y profanarán, aquí lo dice claramente, el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Esto del sacrificio continuo es que los hebreos ahora mismo ya tienen preparado unas vacas rojas, tienen preparado una serie de levitas, que son los que se encargan de los sacrificios, y ellos, como que al construir ese lugar santo de nuevo, ese tercer templo, pues inaugurarían de nuevo los sacrificios de animales, y por eso habla del quitar el sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque se sacrificaban todos los días animales en ese lugar del templo, ¿verdad? Pero ahí dice: y pondrán la abominación desoladora, o sea que
va a haber unos ejércitos que van a entrar en ese momento, en ese tercer templo. Dice, lo profanarán el santuario, y tiene que ver también con todo lo que está a su alrededor, la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Bien, todo esto lo vamos a explicar un poquito más, pero vamos a seguir adelante con los conceptos que estamos manejando, ¿vale? La abominación desoladora o profanación de ese templo tiene que ver con una encarnación de Satanás, que es el anticristo. Y entonces ahí en 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo abominable, que un ser humano, ¿vale?, entre en ese lugar santísimo sin el beneplácito de Dios, porque antiguamente pues la gente que era descendencia de Aarón lo podían hacer, que era el sumo sacerdote, pero como ya sabemos, Jesucristo entró una vez y para siempre, no en un templo hecho de manos, ni en el segundo, ni en el tercero, ni nada de eso, sino que Jesús entró en los cielos, en la misma presencia de Dios, para hacer su sacrificio, para presentarse sacrificado delante de Dios, y ese sacrificio fue aceptado, y de alguna forma ya no hace falta más sacrificio por el pecado, ¿vale? Yo creo que eso tiene que quedar claro, ¿vale? Pero lo que hace es que se sienta en ese lugar que es de Dios y se hace pasar por Dios, ¿vale? Esa es la abominación desoladora, que un ser humano se hace pasar por Dios, ¿vale? Jesús también se refiere a esto, nos lo dice, están en un contexto judío, fíjate, dice en Mateo 24:15 y Marcos 13:14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, ya sabéis que este versículo se interpreta también con el tema de Tito, pero él no entró en el lugar santísimo, todo lo contrario, fue quemado por los ejércitos que entraron ahí, alguien tiró una antorcha a esa zona y se quemó todo, etc. O sea, no pasó nada de lo que están relatando en los de Daniel, ni nada, ¿vale? Quiere decirse que eso todavía tiene que acontecer, ¿vale? Porque además lo hemos leído que eso va a pasar también en Apocalipsis, y Apocalipsis dicen que posteriormente el año 90, pudo ser en el 95, 97, no sabemos exactamente cuándo, pero ahí está Apocalipsis capítulo 11, que lo hemos mencionado, ¿vale? Pues si alguno quiere seguir cotejando. Entonces, ese templo va a ser profanado, pues habrá que trabajar y hacer de nuevo un nuevo templo, cuarto templo, que está profetizado en Ezequiel. Dice el capítulo 40 al 42, nos habla de ese nuevo templo, y la gloria de Dios regresa a él. En el capítulo 43 dice, allí se reanudarán los sacrificios. En el 44, 46, no sé qué tipo de sacrificio, porque de animales ya no puede ser. Me imagino que tendrá que ver con la oración, ¿vale? Tendrá que ver con el compañerismo de creyentes, etcétera, etcétera. Dice, pero se reanudará y se restaurará en la tierra de Israel y el pueblo de Israel. 47 al 48. Israel 47 al 48 son los capítulos que hay que leer de Ezequiel. Bien, entonces, el último que habló de esto fue Maimónides, y llamó a esta estructura el templo que será edificado. No estamos hablando del templo del anticristo, es el templo que será edificado al final de todo. ¿Por qué? Pues porque ese lugar será el que estará instaurado para el milenio, para ese tiempo en que Jesús está en la tierra y que de alguna forma pues Israel va a gobernar al criterio de Jesús en toda la tierra, ¿vale? Eso es otro tema que ya tocaremos. Bien, el cumplimiento debe ser futuro, ya que nada como lo que se describe en Ezequiel 40-48 ha tenido lugar hasta ahora. Las dimensiones del templo de Ezequiel son mucho más grandes que la del templo en los días de Jesús, y aunque el templo se restauró con Herodes, era de dimensiones colosales en aquel tiempo, pero este es mayor todavía. Así que bueno, ya sabemos que va a haber ese tercer templo que va a ser profanado, y habrá un cuarto templo que será el que se utilice en tiempo del milenio con Jesús. Muchas gracias, que el Señor te bendiga.